ocurrió en San Carlos, más que ponernos a pensar en el delito, nos pone a pensar también en el tema de la sociedad. ¿Qué está ocurriendo en este momento en la sociedad? ¿Qué están viendo los jóvenes? ¿De qué se están alimentando? ¿Cuánto puede influir la crisis de violencia que tenemos en nuestro país en hechos como estos? Bueno, y vamos a abordar ese tema en compañía del motivador Carlos Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Carlos. Tenemos por un lado una muchachita indefensa siendo víctima de violencia, pero por otro gente riéndose del hecho. También un menor que comete el atroz acto frente a otros y una turba que llegó a buscarlo horas después. El país se enfrenta, como le decía, a una de las peores crisis de criminalidad. No sé si este es el reflejo, más bien el espejo de lo que sucede. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos y todas las que nos siguen a través de Multimedios, Canal 8 en la revista. Una excelente forma de empezar la mañana. Y bueno, con hechos como estos que nos despiertan en una semana completamente enfocados en hechos de violencia que se están generando en el país. Por razones laborales no me voy a referir al caso concreto ni a las circunstancias alrededor de eso jurídicas, pero sí creo que es importante este espacio para compartir con quienes nos ven en casa. Cuando observamos esto, cuando vemos que está pasando esto, ¿qué se nos viene a la cabeza a nosotros? ¿En qué pensamos? ¿Nos da ira, nos da enojo, nos da molestia? ¿Cómo canalizamos nosotros esa ira, esa molestia? ¿Cómo estamos actuando como sociedad ante un aumento clarísimo en la violencia en nuestro país? ¿Hasta dónde convertimos hechos como este en normales? Ayer veía comentarios de gente donde decía, esto siempre ha pasado, pero únicamente los hacemos visibles también cuando comienza a circular en redes sociales. ¿Cuántos muchachitos pueden estar sufriendo esto? El bullying ha ocurrido por siempre en nuestras escuelas y colegios, quizá con los grados de violencia ahora superiores y también quizás con la visibilización de estos hechos mucho más claro. Pero en efecto, el que siempre haya ocurrido, el que haya ocurrido en el pasado no quiere decir que el que ocurra ahora sea algo normal y positivo. No, yo creo que es el momento más bien de que como sociedad nos empecemos a preguntar, quiero que siga ocurriendo esto. ¿Cuántas víctimas de bullying hoy en día lo ha visto usted que justifican? Dice, no, si cuando yo estaba en el colegio me hacían bullying y no pasa nada, es que ahora la sociedad no aguanta nada. Y me pregunto yo, ¿en serio no te pasó nada? ¿En serio hoy no estás con problemas para tratar con tus superiores, en problemas para tratar con tus compañeros, con tus parejas, producto de ese bullying que sufriste? ¿No te has dado cuenta quizás del daño que te hicieron? ¿No te has dado cuenta de que eso sí mermó tu amor propio, si hoy estás hablando de conciencia? Iniciamos con las diferentes situaciones, don Carlos. Una muchacha que no sabía si reír o llorar, que está siendo una completa víctima, porque eso sin ser juez lo podemos ver frente a un montón de gente. Y aún así hay gente que se atreve a criticarla. Critican lo que ellos mismos han vivido, se lo puedo asegurar. Quienes han padecido y hemos padecido alguna vez de las molestaderas, de los chistes, de las bromas y hasta de la violencia, en algún momento, la forma a veces de reírse, la forma de decir, ay, sí, me voy a reír del chiste que hiciste sobre mí, voy a reírme del chiste que estás haciendo sobre mis condiciones o las condiciones de otra persona, reírte de los demás, a veces ha funcionado en una sociedad donde tampoco queremos parecer los raros que nos molestamos por todo, porque ahora resulta ser que tenemos que aguantar todo lo que nos sucede. Y esta imagen, estos videos que vemos se repiten día con día cuando nos enseñan a que tenemos nosotros que encajar en una sociedad violenta, tenemos que encajar en una sociedad donde el chiste, donde el empujón, donde el golpe tiene que ser algo permitido y algo que yo tengo que aguantar. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de una muchacha cuando está viviendo un semejante acto como estos tan atroz? Algunos lo consideraron hasta un supuesto delito sexual, eso ya le toca al juez ver la tipificación del delito, pero ¿qué le puede pasar en la cabeza? Porque esa actitud de reír o llorar, y algunos la criticaban por ponerse a reír, no sabemos la situación emocional que estaba pasando en ese momento. Muchas personas que nos ven en casa veían quizás en esas imágenes también la copia de su vida, en algunas personas que viven violencia intrafamiliar, personas que están viviendo grados de violencia con hermanos, con padres, con hijos, y muchas veces van a encontrar ese espejo donde la gran pregunta es ¿cuándo esto va a parar? ¿Cuándo esto se va a detener? Mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tenemos nosotros la respuesta correcta? Y esa es la gran pregunta también para quien nos ven en casa. ¿Cuál es la respuesta correcta? En frío todos sabemos cómo reaccionar. Ah, sí, no, yo no me hubiera reído, yo hubiera atacado. Y además criticamos a los que estaban dentro del bus, que también eran menores de edad,
criticamos a quienes están en el autobús, ¿por qué no la defendieron? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Somos realmente nosotros esos que somos tan perfectos que podríamos haber hecho la palabra precisa, la sonrisa perfecta, haber reaccionado de manera correcta? Y a veces no es así. Los actos de violencia a veces ni siquiera sabemos cómo reaccionar nosotros mismos como adultos, como personas adultas, con la corteza prefrontal bien desarrollada. Ahora se lo pedimos a un niño, se lo pedimos a un adolescente que reaccione de la manera más correcta. Vemos esa presión social en una muchacha ayer que dice que fue la que grabó el video, estaba viendo el caso, la menor justificándose de por qué no actuó, todo eso. Imagínense la presión social que tienen estos muchachitos, porque el daño emocional no va a ser solo para uno o para el otro, también va a ser para todo el grupo, imagino. Y Sergio, y a las personas que nos ven en casa, la presión social, que no es cualquier presión social actual, normal como las anteriores, ahora es una presión social violenta. Vea, no solo por las redes sociales, no es solo el TikTok, no es solo el Facebook, no es solo todas estas redes sociales, es que además turbas enardecidas llegan a la casa de la persona en contra de la violencia. Sergio, eso me parece a mí lo más incoherente de esta sociedad. Una sociedad que dice, ¿cómo es posible que este muchacho haya hecho un acto de violencia? Este muchacho de 17, 16 años. Ah, pero yo adulto no me puedo frenar para ir a la casa, ir a golpear, ir a romper paredes, ir a buscar, ¿hacerle qué? Hacerle daño. Eso es lo que querían. Ahora, también está el punto de por qué nos quedamos como espectadores del hecho. Uno también se lo pregunta, porque tal vez el chofer del bus no lo actuó, no sé si se dio cuenta inclusive, porque hay gente que ya lo está juzgando, crucificándolo y no sabemos si se dio cuenta del hecho, pero ¿por qué nos quedamos como espectadores? Y no solamente en ese caso, ¿cuántas veces hemos visto un asalto? ¿Cuántas veces hemos visto diferentes situaciones en la vida donde decimos, ¿por qué no nos movimos? Porque muchas veces nuestras emociones del miedo son tan humanas, del dolor, de huir del dolor, son tan humanas, que esa reacción puede ser muy normal en nuestra sociedad. Las personas que juzgan lo que hubieran hecho en ese caso no están en ese caso. Las personas que muchas veces juzgan en redes sociales y que las damos como ciertas, como una verdad absoluta, ni siquiera se han enfrentado a algo como eso. Es hasta que lo vivimos, hasta que realmente estamos ahí, que nosotros sabremos cómo reaccionamos a eso. Porque yo puedo decir, no, yo llego y le quito al muchacho, yo llego y lo aparto, que yo llego y le hablo, ¿qué hago? Bueno, es que si hubiera no existe también. Exactamente. Y es que de eso es importante hoy que estamos ahí. Nosotros, desde nuestro observador, somos capaces, desde donde estamos, nuestra comodidad, podemos llegar y analizar y decir, mira, en este caso yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Es como los que pasan viendo fútbol y pasan diciendo qué es lo que tuvo que haber hecho el entrenador. Todos son entrenadores. Ahora, todos son protectores y todos ahora son supermanes y superchicas que hubieran defendido eso. Y que todos los demás son cobardes por estar al lado. Bueno, dejemos como sociedad, en primer término, dejemos que los jueces juzguen y que los que les toca juzgar juzguen. Y nosotros como sociedad preguntémonos, ¿quién estoy siendo yo en la construcción de paz de un país? ¿Quién estoy siendo yo como constructor de paz de esta sociedad? Porque a veces lo vemos como un hecho que no tiene que ver con nosotros, serio. Es como, eso ocurrió allá, yo lo juzgo desde acá, lo veo desde mi perspectiva, desde mi cafecito, pero ¿cómo me comporto día a día? Y yo quiero hoy hacer ese llamado a la población, a quienes nos ven en casa. ¿Qué haré hoy, este día, para construir una cultura de paz? Y eso, ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso de construir una cultura de paz? Primero, empiece por su casa. Hoy no chismes, no hay chismes, eso es violencia. El chisme es violencia, no más chismes. Pare ahí, pare un momento. No más ir a carbonear, no carbonee. ¿Qué postea usted en sus redes sociales? Violencia. Deje de postear por hoy violencia. Nosotros podemos, si somos un cuerpo, si la sociedad fuera un cuerpo humano, nosotros somos células vivas de ese cuerpo humano. Nosotros sí transformamos con cultura de paz. Pero si nosotros lo que hacemos es reproducir la violencia, Sergio, esto se va a seguir dando, esto va a seguir pasando y lo que vimos no nos va a servir de absolutamente nada porque no aprendimos nada. Ahora, mucha gente le echa la culpa a los papás del menor, del presunto agresor, pero ayer leía de diferentes estudios, influyen un montón de cosas, no solamente, a ver, la crianza sí tiene un papel fundamental, pero influyen muchísimas cosas del factor ambiental. Mire, en realidad, y eso con psicólogas expertas que tienen ustedes acá en la revista, como doña Yolanda, doña María Gabriela, les pueden explicar también el tema del desarrollo de esta corteza prefrontal. Y usted mira, ¿y qué es eso? Y a mí me encanta porque
yo creo que nos deberíamos de preocupar más por cómo funciona nuestra mente. Esta corteza prefrontal es lo último que se desarrolla de nuestro cerebro y es la que nos permite a nosotros controlar impulsos, nuestra conducta. En un muchacho de 16 años eso apenas se está desarrollando y por eso tenemos leyes distintas para los jóvenes que para los adultos. Imagínense que hoy en día, Sergio, esa corteza se nos desarrolla hasta los 23, 24 y ojo, años. no lo estamos justificando. No, no. Está totalmente pésima. No es una justificación, es ponernos nosotros también a ver que todo eso tiene que ver con el desarrollo. Que los padres, en la labor de los padres a partir de los 4 años, 5 años de edad, es poner límites a los hijos. Empezar a poner límites y sobre todo a poner responsabilidades. Eso habilita el desarrollo de esta persona con mucho más madurez. A veces esta sociedad, y ese es un llamado a los padres que nos ven en casa, a veces queremos evitarle responsabilidad a los hijos para evitarles dolor. No, a veces poner responsabilidad permite un mayor desarrollo. Entonces, ¿es todo culpa de los padres? No, esto es multifactorial, esto tiene muchos factores. Es la responsabilidad de los padres de no haber puesto límites nunca o haber puesto malos límites, una sociedad violenta que le enseña a través de discursos, a través de todo lo que nosotros mismos hemos realizado, que la persona se sienta con el valor y la tranquilidad de agredir a otro ser humano, sea quien sea. Ahora, como papás muchas veces, bueno, yo no soy papá, pero tal vez nos podamos dar cuenta de que tenemos un monstruo en la casa, de que hemos creado un monstruo y que ahora queremos corregirlo. Pero ¿cómo evitar justificar o también cómo evitar esa protección? Porque yo me imagino que cualquier papá hubiera querido proteger a su hijo frente a esa situación de lo que estaba viviendo el presunto menor agresor. Esos papás que están sufriendo también, ¿cuánta situación pueden estar viviendo? Porque ahora lo hablaba con mis compañeros en la mañana, ahora que se dictaron las medidas cautelares de que tienen que cambiarse de casa y todo esto, claramente los señores me imagino que no querían eso para su vida y que en este momento todo el mundo los juzga de que cometieron un error y todo. Pero si nos ponemos a ver todo el trasfondo aquí, todo el mundo va a salir salpicado. Todo el mundo, y yo creo que todo el mundo incluye a la sociedad, todo el mundo incluye a lo que se está moviendo y todo el mundo incluye lo que vamos a hacer a partir de ahora. La responsabilidad de los padres, ellos no van a ser responsables de los actos que realicen los hijos, ya después de cierta edad, después de los 15 años, ya los padres no van a ser responsables de eso, pero sí van a haber consecuencias como de cambiarse de casa, moverse, y además imagínense, proteger su casa porque casi los vapulean. Ahora, yo creo que aquí hay una enseñanza también para los muchachos. Si nos damos cuenta que tenemos un hijo que molesta, que está en esas cosas, o si no molesta, si es un hijo sano, o no por decirlo sano, el término está incorrecto, si es un hijo que no cae en esas actitudes, decirle, vea lo que pasó, para que vea que hay un precedente, que aprenda, que hay una lección que va a marcar y que también, que lo que usted hace tiene consecuencias. Y importante esto para los padres de familia, hablen de este tema, pero no hablen desde que te voy a dar un discurso de cómo es la vida. Escuchen a sus hijos, pregúntenle, mira, ¿cómo te sentís vos con eso? ¿Cómo te ha ido a vos en el cole? Contame cómo te ha ido con tus compañeros y compañeras, ¿cómo te has sentido? Nosotros tenemos que escuchar más y hablar menos, empezar a escucharles más qué es lo que están viviendo para poder tener este diálogo y poder saber qué está pasando. Una vez decía una psicóloga que cuando llegue un hijo, una hija a la casa y empieza a hablar y hablar y hablar, no los callemos, dejemos que hablen y que cuenten, no juzguemos en ese momento, tratemos de que nos digan todo lo que está pasando, porque estos actos de violencia no surgieron de la noche a la mañana, no fue que ese día pasó, ese día se puso violento, esto tuvo que haber tenido momentos en el que esta persona pudo haber sido escuchada, pudo haber sabido lo que estaba ocurriendo o quizás algo más ocurría dentro de ese hogar. ¿Cómo enseñar a una muchachita a pedir ayuda? Que ese temor de lo que le hicieron o vergüenza le gane a todo el terror que vive realmente, que no tenga que ser la red social la que lo exponga, sino que llegue y que pida ayuda. Importante, para eso tenemos que nosotros mejorar también nuestros oídos, como decía yo. Para que una persona pueda pedir ayuda tiene que sentirse segura de que puede pedir ayuda, segura de que nadie se va a burlar de ella cuando pide ayuda, segura de que no va a ser estigmatizada por pedir ayuda, que no va a ser señalada. Esta persona, pero cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente que nos esté viendo en casa, es el sentirse seguras de que pueden hablar. Y si no es en su casa, que sea en otros espacios, pero nosotros construyamos esos espacios. Empecemos a construir espacios, no hagamos solo una política anti-bullying, hagamos una política anti-bullying. ¿Quién la conoce?
¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los protocolos que hay que seguir? Ahora es que hasta yo el término lo veo, a mí el término no me gusta ni siquiera usarlo en el programa. Primero, bullying, el término es intraescolar, que es uno de los principales errores que decimos, está sufriendo bullying. Es ahí. Exactamente, solo en el aula. Nos quedamos con esa palabra, pero llegó hasta ser normal esa palabra y le está haciendo bullying. Sí. Ya no es aquel chiquillo que molestaba. Porque si uno se pone a pensar en la época de uno del colegio también molestaban y estaba el que hacía el famoso bullying y el que cometía semejantes atrocidades. Pero normalizamos muchas veces la situación, nos casamos con esa palabra, con bullying y ya, está sufriendo de bullying y ya. Pero no nos ponemos a pensar en ese muchachito que es muy calladito, que es muy retraído, ¿qué estará sufriendo realmente en el colegio? Y como bien decís, lo hacemos como bullying y lo relacionamos el cole, la escuela, ese lugar. De nuevo, la otredad, me encanta esa palabra, es el otro, es allá está ocurriendo esto. En casa no viene nada de casa, esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver con mi sociedad, tiene que ver con ese espacio, de ese colegio, de la escuela de ese niño. Tenemos que ser un poquito más integrales ya. Yo creo que ya es hora de despertar como sociedad y saber y entender qué me toca a mí, qué estoy haciendo yo, y que eso que nosotros llamamos bullying, que es hostigamiento, que muchas veces es agresión, que muchas veces llega desde lo sexual hasta muchísimas cosas más, tiene que acabar, pero no va a acabar con el muchacho o la muchacha. No es que ellos sean, y por eso digo yo, no es que ellos sean los monstruos, no. Nosotros somos la sociedad que les está abriendo las puertas, que les está enseñando, que está compartiendo con ellos. ¿Qué le vamos a pedir? Es como pedirle sembrar un chayote y que queremos que salga un palo de manzana. Si nosotros estamos sembrando violencia, si nuestro discurso es la violencia día con día, ¿cómo cree que van a hacer esos muchachos? Don Carlos, dicen que en Costa Rica no hay escándalo que dure más de 3 días, pero el escándalo ha durado 2 días, ya vamos para el tercero, pero no es solo lo que dura el escándalo, sino cómo va a salpicar, como lo decíamos, a todos estos jóvenes, a todos los que están viviendo esto. ¿En qué va a terminar este caso? Ya vemos un joven que lo están mandando a vivir a otro lado, que es una medida cautelar que desde mi opinión como periodista está bien porque lo están aislando de acuerdo a la ley suavecita penal juvenil que tenemos. Pero ¿en qué va a terminar la muchacha, todos los daños que está sufriendo? Pensemos en el futuro también de esa muchacha, porque ahora vemos a todos los influenciadores grabándole que mensajitos bonitos y todo. No, tampoco aprovecharnos de lo que está viviendo la muchacha, no nos hagamos publicidad a punta de eso. Ayudemos, seamos instrumento para la sociedad, pero no comencemos con esas situaciones. Ayer yo veía un montón de gente, de famositicos bombetas, grabándose el montón de videos para ayudar a la muchacha. Ojalá así ayudaran a todos los casos que no son virales, porque aprovecharse de lo viral es facilísimo, pero aprovecharse realmente de todas las situaciones que ocurren en la sociedad, y ojalá que todos esos que graban esos mensajes que sí pueden ayudar, pero si lo hacen en un momento donde podemos ser instrumento para frenar la ola de violencia, la ola de criminalidad, créanme que sería mucho mejor que aprovecharse de un caso viral. Y efectivamente, yo desconozco cuántos hay de los que hicieron ayudas, pero muchos en algunas ocasiones han hecho actos de violencia en sus propias redes sociales en algunos casos y han criticado y utilizan el micrófono para criticar, para burlarse de personas, y eso es violencia. Ah, no, pero ahora sí, esto que hizo este muchacho es tan terrible que yo ahí sí voy a ir a ayudar en algunas ocasiones. No. Seamos coherentes. Y como decís vos, no hay chisme que dure 3 días. Ojalá que este chisme dure 3 días, porque hay que también dejar de hostigar a esta pobre joven que vivió esto. Empecemos nosotros a decir que dure toda la vida nuestro interés, porque esto no se repita. Esto no puede volver a repetirse, y para que no se repita, yo no puedo encerrar a todos los jóvenes y no puedo señalar que los jóvenes son el peligro. Eso no es cierto. No es cierto que sean los jóvenes el peligro. Hay 3 dedos señalándonos a nosotros, adultos, que también sufrimos violencia y que a veces replicamos la violencia vivida. Pero es hora de parar el ciclo ya. Ya es hora de que nosotros despertemos de este letargo, de decir todo está bien en una sociedad, la Suiza centroamericana, y que aquí nunca pasa nada de esto. No, nos estamos construyendo una sociedad cada vez más violenta que no aguanta nada, unos grados de frustración que no sabemos manejar, personas que se bajan de un carro a pegarle con un palo a otro carro, personas que llegan y le pegan un balazo al otro, persona que llega y empuja a un señor simplemente porque se mete a la fila. No podemos llegar a esos actos de violencia y después nosotros escandalizarnos porque un muchacho le pegó a una muchacha. No justificamos el acto, te digo, pero tampoco nosotros nos hagamos como que, mira qué raro esto que acaba de pasar, mira este chayote que acaba de nacer de lo que yo sembré.
No podemos nosotros seguir negándonos, negando lo que estamos haciendo y negando lo que construimos. Pero es que cuántos chayoticos de violencia se están sembrando todos los días en nuestro país. Seamos sinceros, la ola de criminalidad cada día es más alta. ¿Qué están alimentándose esos jóvenes? ¿De qué es lo que están viendo? ¿Qué están comentando sus papás? ¿Qué es lo que ven en las noticias? Que claramente hay que informarlo, no hay de otra. Son los hechos de violencia que se viven y es el reflejo de la sociedad. Si a mí me dicen llene un noticiero de cosas positivas, lo vería bastante difícil porque sería un programa totalmente diferente. Para eso está Mi Casa, Su Casa, por ejemplo, si usted quiere ver noticias positivas. Claro. Pero los espacios de noticias tienen que informar la pura realidad. Y no podemos negarla, Claro. no podemos negar que existe la violencia, jamás puede ocurrir eso. Lo que sí tenemos que observar es que, imagínense ustedes, si usted revisa las redes sociales, ¿qué piensa la gente sobre este hecho? No están pensando en qué estamos haciendo, mira qué violento se está poniendo esto. No, lo que decimos, castigo, que lo castiguen, que castiga al muchacho, que castiga al otro. Todos pensamos en la respuesta violenta ante lo que ocurre. Y si bien tiene que haber responsabilidades por cada uno de nuestros actos, nosotros como sociedad, como persona, como individuo, usted que está en casa, tiene que empezar a pensar, ¿por qué yo también respondo con violencia? ¿Por qué me encantaría verlo preso? ¿Por qué me encantaría que le quemen la casa? Usted ha visto comentarios que ponen en redes sociales, Claro. Ojalá que venga aquí, lo lincho, que venga aquí, yo le pego y yo le... A ver, ¿estás diciéndome que vos actuarías con la misma violencia que estás observando ahí? Ah, pero te parece mal que lo haga, pero está muy bien que yo lo haga. Empecemos a vernos cómo nosotros reaccionamos. Y si hay un problema, si una sociedad está enferma, la enfermedad es la que hay que atacar, no el síntoma. Para ir cerrando, don Carlos, ¿en manos de quién está sembrar estos valores para que hechos como este no sucedan? ¿En manos de quién está corregir esa sociedad que va a llevar un tiempo? Un cáncer no se quita de la noche a la mañana. Se necesita muchas veces una quimioterapia que dure años incluso en sanar. Muchísimos años. Yo he dicho, el sistema educativo tiene que variar, ya educación cívica, está muy bien que existan hechos históricos, para eso está estudios sociales, pero tenemos una educación cívica de valores de respeto al otro, de trabajo además en el ser. Pero están aportando a las materias que tenemos muchas veces en los colegios. Vea, yo le pongo el caso de cuando recibí religión. Yo soy una persona católica, pero yo no me acuerdo en las clases de religión que las recibí en el colegio, o no nos metamos en temas tan polémicos, en una clase, por ejemplo, de un curso de cocina, o la de las funciones matemáticas que me daban en aquel momento. Vea, don Carlos, la función matemática, la función logarítmica, hoy yo no le encuentro nada más que el razonamiento que me ayudó, pero me hubiera ayudado mucho más un razonamiento financiero, un razonamiento contra la violencia, un razonamiento para actuar en hechos como estos. ¿Cuánto está ayudando realmente a la educación y cuánto deben corregir? Tenemos que trabajar muchísimo. Esto sirve mucho para el desarrollo neuronal, efectivamente, las matemáticas, etcétera, todos los ejercicios, pero tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que trabajar el ser, tenemos que trabajar en quiénes nos convertimos y en quiénes queremos convertir a estos jóvenes. Educación en casa, empezar también a educarnos como padres, a educarnos en límites, cómo funcionan los límites. Yo entender en muchas ocasiones que yo no soy el mejor amigo de mi hijo, de mi hija, soy quien pone los límites, porque como a veces digo yo, si usted no le pone los límites, la sociedad, el sistema se encargará de ponérselos en algún momento y de manera más dura en algunas ocasiones. Don Carlos, le agradezco muchísimo estar con nosotros con esta conversación que deja mucho que pensar, que analizar y cómo tenemos que corregir. Y mucho que trabajar. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a las personas que nos ven en casa. ¿Se sabe el plan regulador de su cantón? No, y sufro por eso también a veces. Ponga la atención a los planes reguladores, que es el siguiente tema que tenemos, mi querida Fabiola Herra, la chica de azul.